el país cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante tanto tiempo en mi vida y de ver. Con Catalina a su lado, las paredes del Palacio de Buckingham parecían contener la respiración. Los candelabros dorados brillaban sobre ellos, pero la luz se sentía fría, distante, casi temerosa. Los cortesanos se movían en un silencio profundo, con rostros pálidos de preocupación. Luego, cuando el rey Carlos dio un paso adelante, la sala se quedó completamente en silencio. Su voz, baja y temblorosa, llevaba palabras que nadie esperaba escuchar. Lo que reveló esa noche no fue un discurso, fue un desgarrador corazón, una verdad tan pesada que cambió todo para la familia real y para la nación que amaba a Catalina, la voz quebrada del rey. Carlos se encontraba frente a la multitud, su corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba los susurros silenciosos en la sala. Todos podían sentir que algo estaba mal. El gran salón brillaba con oro y terciopelo, el aire cargado de orgullo real. Pero esa noche, todo parecía extrañamente vacío. Los candelabros brillaban sobre él, pero la luz parecía apagarse frente a la sombra que colgaba en la habitación. Cada cámara estaba enfocada, cada persona inmóvil en su asiento, esperando. Carlos tomó una respiración lenta, sus dedos aferrados con fuerza al podio. Lucía fuerte, pero sus manos temblorosas contaban otra historia. Sus ojos no estaban en los reporteros ni en los invitados reales. Estaban fijos en su hijo y su nuera. Por un momento, no dijo una palabra. El silencio se hizo tan profundo que parecía que el mundo entero se había detenido para escuchar. Cuando finalmente empezó a hablar, su voz era más suave de lo esperado. Llevaba tristeza, esa que proviene del amor mezclado con la perdida. Habló de Catalina, de su bondad, su fortaleza y de cómo ella había traído luz a la familia real cuando todo parecía oscuro. Habló de cómo sonreía en tiempos difíciles y hacía sentir seguros a los demás solo con estar cerca. Pero mientras hablaba, todos podían escuchar algo más detrás de sus palabras, un dolor silencioso que estaba tratando de controlar. Su voz temblaba de vez en cuando, y su respiración se cortaba, como si cada palabra fuera más difícil que la anterior. Las personas en la sala intercambiaron miradas preocupadas. Incluso sin saber lo que estaba a punto de decir, podían sentir que la verdad se estaba acercando. En ese momento, Carlos no era solo un rey frente a su gente, era un hombre que llevaba un secreto tan pesado que podría quebrarlo. Y el mundo estaba a punto de escucharlo. Carlos no solo estaba dando un discurso esa noche, estaba intentando evitar que se derrumbara. Se podía ver en la manera en que sus manos temblaban levemente, en cómo su pecho subía y bajaba mientras trataba de controlar su respiración. No hablaba como un rey, leyendo un discurso preparado para él. Hablaba como un hombre que amaba y sufría profundamente. Cada palabra parecía salir de un lugar que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. En la parte de atrás de la sala, algunos de los consejeros reales intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que esto no era lo que habían preparado. No formaba parte del plan perfecto ni del guión cuidadosamente aprobado. Algo real estaba abriéndose paso, algo crudo y desprotegido. Las personas sentadas cerca del frente comenzaron a moverse incómodas en sus asientos, inseguras de lo que estaban a punto de escuchar. A medida que Carlos continuaba, habló suavemente sobre Catalina, sobre cuánto había cargado durante años sin quejarse. Contó su fortaleza, cómo sonreía a través de los largos días y se mantenía firme cuando la familia enfrentaba tormentas. Siempre ponía a los demás primero, al pueblo, a la familia, a la corona. Se había convertido en su silenciosa protectora, manteniéndolos unidos cuando todo a su alrededor parecía estar a punto de colapsar. De repente, se detuvo. Su boca se abrió como si fuera a decir más, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, la sala se quedó completamente quieta. Nadie se atrevió a moverse. El silencio era pesado y lleno de emoción. Estaba claro que esto no era otra ceremonia real. Era algo real, algo profundamente humano. Algunas personas en la sala bajaron la cabeza. Otras se unieron las manos o se secaron los ojos, tocadas por la honestidad que estaban presenciando. Carlos ya no se ocultaba tras la imagen de un gobernante. No intentaba parecer perfecto o fuerte. Simplemente era un hombre frente a su gente, luchando por hablar a través del dolor. Cuando finalmente encontró su voz de nuevo, ésta temblaba suavemente. Dijo que Catalina había soportado más dolor del que nadie debería. Sin embargo, nunca lo mostró. Sus palabras salieron como un adiós, llenas de amor, gratitud y tristeza. Estaba claro que no estaba hablando como un rey por deber. Era un esposo, un padre y un hombre que le decía gracias a alguien
que lo había dado todo. Esa noche, el amor habló más fuerte que el poder. El aire en el gran salón se volvía más tenso con cada palabra dicha. Era como si las mismas paredes se inclinaran, escuchando, esperando lo que vendría a continuación. La gente podía sentir que esto no era solo otro discurso real o un anuncio formal. Algo mucho más profundo se estaba desarrollando ante sus ojos. No se trataba de poder ni de política, se trataba de dolor. Por primera vez, la familia real estaba mostrando su corazón, no su corona. Cuando la voz de Carlos se desvaneció, un pesado silencio se apoderó de la sala. Entonces, el príncipe William dio un paso adelante lentamente. En el momento en que se movió, todas las miradas se dirigieron hacia él. La multitud parecía contener la respiración. Su rostro estaba pálido, su expresión calmada, pero llena de emoción. Parecía un hombre que llevaba el peso tanto del deber como del dolor. Este no era el príncipe confiado que el mundo solía ver, era un esposo de pie al borde de las lágrimas. Cuando William llegó al podio, hizo una pausa por un momento, sus dedos aferrados al borde como si fuera su única fuente de fuerza. La cámara hizo un acercamiento, capturando el brillo en sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz era suave y temblorosa, pero llena de verdad. No sonaba como un miembro de la realeza leyendo líneas, sonaba como un hombre que intentaba mantenerse entero. Habló de Catalina, la mujer que el mundo admiraba, pero que nunca conoció realmente. Había hablado de sus batallas silenciosas, su fortaleza oculta detrás de su sonrisa gentil, y de las noches en que el peso de la vida real se volvía casi insoportable. Sus palabras pintaron una imagen que nadie esperaba. Una mujer que había llevado no solo un título, sino también el dolor y la presión de toda una familia sobre sus hombros. Cada palabra parecía cortar el silencio como un frágil hilo de honestidad. William no era solo el futuro rey en ese momento. Era un hombre que abría su alma frente al mundo, hablando desde el amor, desde el miedo y desde el dolor de saber cuánto Catalina había soportado. Una fortaleza que se había forjado en las sombras, lejos de las cámaras brillantes y las multitudes aclamantes. Mientras los presentes intentaban procesar lo que acababan de escuchar de William, sus miradas volvían una y otra vez hacia Catalina. Incluso cuando ella no se movía, atraía todos los corazones hacia ella. Pero detrás de sus ojos serenos había una historia mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Quienes la conocían de cerca más tarde, compartieron que las semanas previas a esa noche fueron algunas de las más difíciles de su vida. Tras los muros del palacio, Catalina enfrentó luchas interminables, un cansancio que parecía no terminar nunca, tratamientos difíciles que la agotaban, y largas noches en las que lloraba en silencio para que nadie lo oyera. Sin embargo, cada mañana encontraba fuerzas para levantarse, sonreír a sus hijos y mantenerse junto a su esposo con dignidad. Esposo. El mundo veía a una princesa, pero por dentro era una mujer que libraba batallas que pocos llegarían a comprender. Carlos había sido testigo cercano de su coraje. William había vivido junto a él todos los días, pero para todos los demás, esa noche fue la primera vez que la verdad salió a la luz, la verdad de cuánto había dado para mantener a su familia y a la monarquía firmes. Su silencio esa noche no era vacío, era poder, era su forma de decir que, a pesar de todo, aún permanecía fuerte. A través de la sala, los ojos de William se encontraron con los de ella una y otra vez, y quienes observaban pudieron sentir el amor y el dolor entre ambos. En ese intercambio silencioso, sus corazones hablaron más fuerte que cualquier discurso real podría hacerlo. En ese instante callado entre ellos, las palabras ya no eran necesarias. La mirada de un esposo prometió consuelo, y la mirada de una esposa devolvió un coraje constante. Por un breve momento, la familia real dejó de parecer figuras sacadas de libros de high historia o retratos en marcos dorados. Parecían personas frágiles y humanas, unidas por el amor, la preocupación y un peso imposible que nunca parecía aliviarse. Cada vez que William miraba hacia Catalina, se anclaba a la realidad. Su presencia serena le recordó por qué se había atrevido a hablar con tanta honestidad. Aunque ella no dijera nada, su fortaleza hablaba por ambos. Para él, ella era más que una compañera. Era la fuerza que lo mantenía en pie, el corazón de la familia, el alma de la corona. Muchos de los presentes sabían en lo más profundo que sin Catalina, la historia real se sentiría incompleta. Ella se había convertido en el hilo que unía a la monarquía con el pueblo, la razón por la que muchos aún creían en ella. Sin ella, esa conexión, esa esperanza, esa renovación podrían desvanecerse en el recuerdo. Cada aparición pública que hacía era celebrada, pero detrás de los aplausos
estaba la verdad silenciosa de que cargaba demasiado sola. La institución había dependido tanto de ella que su propia fortaleza comenzó a depender de la suya. Cuando la ceremonia llegó a su fin, tanto el rey Carlos como el príncipe William se quedaron juntos, unidos por el amor y el dolor. Sus últimas palabras esa noche sellaron el lugar de Catalina en la historia, un legado de coraje, compasión y sacrificio que ninguna corona podría eclipsar. Cuando terminó la transmisión, el mundo explotó en Internet. Millones compartieron sus emociones. Mensajes de amor y apoyo llegaron para Catalina. Gente de todos los rincones del mundo habló sobre cómo su bondad y dedicación los habían inspirado. Las etiquetas con su nombre llenaron cada línea de tiempo, pero junto con la admiración vinieron preguntas y tristeza. Muchos se preguntaban cuánto se le había pedido dar y si había sido demasiado para que una mujer lo soportara. Algunos estaban enojados, otros simplemente destrozados. En una época en la que cada historia se difunde en segundos, los muros del palacio ya no pudieron contener la respuesta del mundo. La monarquía, por primera vez en mucho tiempo, se quedó expuesta y profundamente humana. El momento en que se habló la verdad, el mundo estalló con voces. La gente en todas partes reaccionó al mismo tiempo, y sus palabras llevaron una fuerza que el palacio ya no pudo ignorar. Los medios de comunicación abandonaron su tono pulido habitual. Los reporteros ya no escribían sobre ceremonias o títulos, sino sobre emoción, honestidad y el coraje que les tomó a los miembros de la familia real finalmente dejar que el mundo viera su dolor. Cada titular capturó el mismo sentimiento de que esa era la primera vez en la historia que la monarquía se veía tan humana, una promesa de amor y renovación. Durante generaciones, la familia real se había mantenido tras los muros de la formalidad y la gracia, pero esa noche, esos muros se agrietaron. Lo que el mundo vio no fueron coronas ni joyas, sino una familia que intentaba mantenerse unida mientras todo a su alrededor temblaba. Las personas que nunca se habían interesado por los asuntos reales se encontraron observando, sintiendo que sus propios miedos y luchas se reflejaban en lo que veían. Aún así, con toda la simpatía vino el desacuerdo. Para muchos, Catalina se convirtió en un símbolo de fortaleza, una mujer que llevaba sus cargas en silencio, sin pedir lástima, pero inspirando a millones. Ya no era vista solo como una princesa con vestidos finos. Era una persona que había enfrentado el agotamiento, el dolor, una fuerza que se había construido en las sombras, lejos de las cámaras resplandecientes y las multitudes vitoreando. Mientras las personas en la sala trataban de procesar lo que acababan de escuchar de William, sus miradas volvían una y otra vez hacia Catalina. Incluso cuando ella no se movía, atraía todos los corazones hacia ella, pero detrás de sus ojos serenos había una historia mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Quienes la conocían de cerca compartieron después que las semanas previas a esa noche fueron algunas de las más difíciles de su vida. Tras los muros del palacio, Catalina enfrentó luchas interminables, un cansancio que parecía no terminar nunca, tratamientos agotadores que la drenaban y largas noches en las que lloraba en silencio para que nadie lo oyera. Sin embargo, cada mañana encontraba fuerzas para levantarse, sonreír a sus hijos y mantenerse al lado de su esposo con dignidad. Esposo. El mundo veía a una princesa, pero por dentro era una mujer que libraba batallas que pocos podrían comprender. Carlos había sido testigo de su valentía de cerca. William había vivido con ella todos los días. Pero para todos los demás, esa noche fue la primera vez que la verdad salió a la luz. La verdad de cuánto había dado para mantener firme a su familia y la monarquía. Su silencio esa noche no era vacío, era poder. Era su manera de decir que, a pesar de todo, seguía siendo fuerte. A través de la sala, los ojos de William se encontraron una y otra vez con los de ella, y quienes observaban pudieron sentir el amor y el dolor entre ambos. En ese intercambio mudo, sus corazones hablaron más fuerte que cualquier discurso real. En ese instante callado entre ellos, las palabras ya no eran necesarias. La mirada de un esposo prometió consuelo, y la mirada de una esposa devolvió un coraje constante. Por un breve momento, la familia real dejó de parecer figuras sacadas de libros de historia o retratos enmarcado S en oro. Parecían personas frágiles y humanas, unidas por el amor, la preocupación y un peso imposible que nunca parecía aligerarse. Cada vez que William miraba hacia Catalina, se anclaba a la realidad. Su presencia serena le recordó por qué se había atrevido a hablar con tanta honestidad. Aunque ella no dijera nada, su fortaleza hablaba por ambos. Para él,
Ella era más que una compañera. Era la fuerza que lo mantenía en pie, el corazón de la familia, el alma de la corona. Muchos de los presentes sabían en lo más profundo que sin Catalina, la historia real se sentiría incompleta. Ella se había convertido en el hilo que unía la monarquía con el pueblo, la razón por la que muchos seguían creyendo en ella. Sin ella, esa conexión, esa esperanza, esa renovación podría desvanecerse en el olvido. Cada aparición pública que hacía era celebrada, pero detrás de los aplausos estaba la verdad silenciosa de que cargaba demasiado sola. La institución había dependido tanto de ella que su propia fortaleza comenzó a depender de la suya. Cuando la ceremonia llegó a su fin, tanto el rey Carlos como el príncipe William permanecieron juntos, unidos por el amor y el dolor. Sus últimas palabras esa noche sellaron el lugar de Catalina en la historia. Un legado de valentía, compasión y sacrificio que ninguna corona podría eclipsar. Cuando terminó la transmisión, el mundo explotó en Internet. Millones compartieron sus emociones. Llegaron mensajes de amor y apoyo para Catalina. Gente de todos los rincones del mundo habló sobre cómo su bondad y dedicación los había inspirado. Las etiquetas con su nombre llenaron cada línea de tiempo, pero junto con la admiración llegaron preguntas y tristeza. Muchos se preguntaban cuánto se le había pedido dar y si era demasiado para una mujer. Algunos estaban enojados, otros simplemente desgarrados. En una época en la que cada historia se difunde en segundos, los muros del palacio ya no pudieron contener la respuesta del mundo. La monarquía, por primera vez en mucho tiempo, quedó expuesta y profundamente humana. En el momento en que se habló la verdad, el mundo estalló con voces. La gente reaccionó al mismo tiempo, y sus palabras trajeron una fuerza que el palacio ya no pudo ignorar. Los medios de comunicación abandonaron su tono pulido habitual. Los reporteros ya no escribían sobre ceremonias o títulos, sino sobre emoción, honestidad y el coraje que les tomó a los miembros de la familia real finalmente dejar que el mundo viera su dolor. Cada titular capturó el mismo sentimiento de que esa era la primera vez en la historia que la monarquía se veía tan humana, una promesa de amor y renovación. Durante generaciones, la familia real se había mantenido tras los muros de la formalidad y la gracia, pero esa noche, esos muros se agrietaron. Lo que el mundo vio no fueron coronas ni joyas, sino una familia que intentaba mantenerse unida, mientras todo a su alrededor temblaba. Las personas que nunca se habían interesado por los asuntos reales, se encontraron observando, sintiendo que sus propios miedos y luchas se reflejaban en lo que veían. Aún así, con toda la simpatía vino el desacuerdo. Para muchos, Catalina se convirtió en un símbolo de fortaleza, una mujer que llevaba sus cargas en silencio, sin pedir lástima, pero inspirando a millones. Ya no era vista solo como una princesa con vestidos elegantes. Era una persona que había enfrentado el agotamiento, el dolor. Catalina no solo era admirada, sino que era confiable. Hizo que la corona volviera a sentirse viva, real y amable, no distante ni intocable. Pero, debajo de las sonrisas doradas y los saludos educados, persistía un miedo silencioso. Era como si todos sintieran una tormenta acercándose, pero nadie se atreviera a hablar de ello. La idea de perderla rondaba como una sombra. Nadie quería ver. Incluso entre los royales el malestar comenzó a crecer. Algunos temían que ella cargara demasiado sobre sus hombros, que sus esfuerzos interminables algún día la rompieran. Otros resentían en silencio cuánta fuerza de la monarquía descansaba ahora sobre su nombre. Se preguntaban si la corona podría sobrevivir sin su resplandor, o si toda la imagen se desvanecería sin su gracia constante. Para William, ese miedo era más pesado que cualquier corona que pudiera llevar. Los que estaban cerca de él hablaban de momentos en los que su fuerte fachada se desmoronaba, cuando tras las puertas cerradas su calma cedía ante el dolor silencioso. Le había confiado a unos pocos amigos de confianza lo profundamente que temía un futuro sin Catalina. El pensamiento de criar a sus hijos sin su amor, o de liderar un país sin su equilibrio, lo llenaba de pavor. Había prometido al mundo que siempre estaría a su lado. Pero en las horas silenciosas de la noche, esa promesa se transformaba en una súplica de tiempo, de fuerza, de esperanza, y a pesar de todo, Catalina se negaba a dar un paso atrás. Incluso cuando su cuerpo estaba cansado y sus días eran difíciles, elegía seguir adelante. Su determinación sorprendía a todos a su alrededor. Sonreía cuando podría haberse descansado, mostraba gracia cuando podría haberse escondido, y al hacerlo, le recordaba al mundo por qué se había convertido en su símbolo más querido. No porque fuera real, sino porque era humana,
valiente y infinitamente amable. El poder silencioso de Catalina. A pesar de todas las advertencias y los suaves ruegos para que redujera su ritmo, Catalina eligió seguir adelante. Se negó a alejarse de sus deberes reales, creyendo que su propósito era algo que ninguna enfermedad podría quitarle. Su valentía asombraba al mundo, pero también llenaba el palacio de un miedo silencioso. Para el público, parecía un símbolo de increíble fortaleza, una mujer que no dejaría que el dolor la definiera. Pero tras las puertas del palacio, su determinación preocupaba a muchos. Quienes la amaban sabían que incluso los corazones más fuertes solo podían soportar tanto. Cada vez que ella se presentaba ante la multitud, de pie con una sonrisa suave, la gente quedaba profundamente conmovida. Algunos aplaudían, otros se secaban las lágrimas, incapaces de ocultar su emoción. Podían ver más allá de la ropa elegante y la postura perfecta para llegar a la verdad oculta. Una mujer manteniéndose en pie, solo con su voluntad. No era simplemente una princesa cumpliendo su deber. Era una esposa, una madre, una persona haciendo lo mejor posible para mantenerse fuerte por todos los que la rodeaban. Los susurros comenzaron a llenar los grandes salones del palacio. Muchos decían que la gracia silenciosa de Catalina revelaba más sobre la familia real que cualquier discurso público. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier alocución o anuncio. Sin decir una sola palabra, enseñó al mundo que el verdadero coraje no siempre ruge. A veces se encuentra en la calma de alguien que se niega a quebrarse. Su quietud llevaba un significado. Mostraba que la dignidad puede ser poderosa incluso cuando está envuelta en silencio. En esa sola noche, su imagen cambió para siempre. Se convirtió en algo más que una figura real. Se convirtió en un símbolo vivo de resistencia silenciosa. Pero mientras la sala contenía la respiración, la atención se desvió hacia el rey Carlos. El aire se espesó con anticipación cuando él dio un paso adelante. Su expresión era solemne, su voz baja. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba llevaba peso. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en él. Lo que dijera a continuación cambiaría todo. Su tono se suavizó, casi temblando, cuando comenzó a hablar de la familia y la unidad, no de poder ni deber. Luego, con palabras que resonarían a través de las generaciones, reveló una verdad sobre el futuro de Catalina que ningún rey antes que él se había atrevido a compartir. Fue una confesión que alteraría el rumbo de la monarquía para siempre. La sala pareció congelarse, como si las paredes mismas pudieran sentir el peso de lo que acababa de decirse. El aire se hizo denso, y hasta el sonido más suave desapareció en el silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar. Siglos de tradición real, antes intocables y firmes, ahora temblaban bajo la fuerza de la honestidad de un solo hombre. Todos los ojos permanecieron fijos en el rey Carlos, quien ya no hablaba como un monarca pronunciando un discurso, sino como un alma cansada de pie ante el mundo con el corazón expuesto. Su mirada se movió lentamente a través del mar de rostros, y luego encontró a Catalina sentada quieta, calmada, pero profundamente conmovida. Su voz titubeó, cargada de emoción que apenas podía contener. Habló de ella no como alguien que simplemente estaba al lado de la corona, sino como la luz misma que la guiaba hacia adelante. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, la sala pareció exhalar en incredulidad. Ya no se trataba de alabanzas reales o deberes, era una verdad pública, una confesión de que Catalina era la fuerza que mantenía unida a la familia, la llama constante que mantenía a la monarquía a flote en una tormenta. Su gracia, su fuerza silenciosa, se habían convertido en la fuerza que mantenía viva la corona. Pero la revelación de Carlos no terminó ahí. Lo que vino a continuación sacudió incluso los rostros más compuestos en la audiencia. Su tono se suavizó, cargado de algo más profundo que admiración. Era fatiga. Comenzó a hablar de sí mismo, no como un rey, sino como un hombre que había llevado demasiadas cargas durante demasiado tiempo. Habló de noches sin dormir y del miedo silencioso que viene cuando uno empieza a sentir que el tiempo lo alcanza. Sus palabras no sonaban a debilidad, sonaban a verdad, como el suspiro de alguien que había dado todo y aún sentía que no era suficiente. En ese momento, la sala ya no se sentía como una sala de tronos. Se sentía como un lugar de confesión donde el poder y la humanidad se encontraban. La gente vio no solo a un gobernante, sino a un padre, un esposo, un hombre que, bajo toda la ceremonia, era mortal como cualquiera. Y por primera vez en generaciones, la monarquía ya no se sintió distante. Se sintió dolorosamente real. Cada persona en la sala se aferró a sus palabras.
Ya no era la voz de un rey distante lo que escuchaban. Era el sonido de un hombre dejando caer su orgullo, mostrando al mundo que incluso la realeza podía temblar. Carlos nunca se había mostrado tan abierto, tan dolorosamente real. Su tono calmado habitual ahora llevaba algo más profundo. Emoción, gratitud y una rendición silenciosa. Ella había llevado tanto el peso de las expectativas como la luz de la compasión. Cuando su voz se apagó, el silencio que siguió fue profundo. La gente ya no veía solo a un rey y a una princesa. Ahora veían a un hombre agradeciendo a la misma alma que lo había ayudado a mantener su mundo unido. Toda la sala se quedó inmóvil por un momento cuando el rey dijo algo que hizo que todos los corazones se aceleraran. Sus palabras fueron suaves, pero escondían una verdad que nadie esperaba escuchar. Era como si estuviera insinuando que un gran cambio se avecinaba mucho antes de lo que cualquiera pensaba. El sonido de su voz transmitía un mensaje silencioso de que el mundo estaba al borde de algo nuevo, algo que cambiaría la familia real para siempre. Al principio, la gente pensó que solo era un discurso emotivo, pero aquellos que prestaron atención sabían que había algo más detrás de ello. La forma en que habló de Catalina dejó claro que su tiempo estaba cerca, que estaba a punto de asumir un papel mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Los susurros comenzaron casi de inmediato después de que terminó el discurso. No se trataba de una decisión repentina en absoluto. El palacio ya estaba preparando este momento en silencio, oculto a los ojos del público, mucho antes de que el rey se acercara al micrófono. Cómo el espíritu de Catalina se convirtió en el corazón de una nueva monarquía. Dentro de los muros reales hubo meses de planificación secreta, cartas marcadas como privadas, conversaciones nocturnas que se extendían hasta el amanecer, y reuniones interminables en salas silenciosas donde solo los consejeros más confiables podían estar. Cada detalle había sido planeado para asegurarse de que la corona se mantuviera firme, sin importar la tormenta que llegara. Para el público, todo esto parecía un momento impactante, pero tras bastidores, era el acto final de una historia que se había ido construyendo lentamente en silencio. En las oficinas reales de Buckingham y Kensington, la luz solía permanecer encendida hasta la mañana. El rey y el príncipe William se sentaban juntos, rodeados de montones de papeles y documentos antiguos, discutiendo cómo sería el futuro. Ya no hablaban solo de títulos y deberes, sino de supervivencia, de lo que la corona significaría en una nueva era. La enfermedad de Catalina los había sacudido profundamente, obligándolos a enfrentar preguntas que durante mucho tiempo habían evitado. ¿Podría la monarquía mantenerse firme si ella no estaba para mantenerla unida? Cada susurro, cada plan cuidadoso apuntaba a una sola verdad. El futuro de la familia real descansaba sobre los hombros de una mujer cuya fuerza se había convertido silenciosamente en la mayor esperanza del reino. La verdad que tenían delante era una que no podían aceptar. Así que en lugar de rendirse a ella, crearon un nuevo camino. Uno que mantendría el toque de Catalina vivo en todo lo que la familia real se convirtiera. Incluso si no podía estar siempre frente al pueblo, su espíritu permanecería en el mismo centro de la corona. De esta idea, surgió lo que los conocedores del palacio comenzaron a llamar un nuevo diseño real, una visión sin precedentes. En este plan, Catalina no era simplemente una reina en espera o una esposa real. Ella era el corazón del esquema, la mente detrás del movimiento, el puente entre lo que la monarquía fue y lo que necesitaba convertirse. Su sentido de amabilidad, su fuerza, su tranquila manera de reunir a las personas. Estas cualidades ya no solo eran admiradas, se convirtieron en la base misma del futuro. Cada parte del sistema real estaba siendo remodelada alrededor de su legado. La monarquía estaba sobre terreno inestable, y el rey sabía que reconstruirla requería más que títulos y tradiciones. Requería un nuevo comienzo. Uno de los cambios más audaces en esta nueva visión fue una decisión silenciosa pero poderosa de reducir el número de miembros activos de la familia real. El gran calendario real abarrotado del pasado ya no podía seguir adelante. Había demasiados rostros y no suficiente significado. Este cambio no solo se trataba de reducir números, se trataba de enfocarse en aquellos que realmente tocaban los corazones de las personas comunes. Y nadie lo hacía mejor que Catalina. Su calidez, su habilidad para arrodillarse junto a los niños, hablar suavemente con las familias y hacer que todos se sintieran vistos, la convertían en el alma que la corona más necesitaba. Tanto Carlos como William
entendieron que ella había llegado a ser más que una figura real. Era el símbolo de esperanza y confianza que podía proteger a la monarquía de la duda. Pero a medida que los planes tomaban forma detrás de los muros del palacio, los suaves susurros comenzaron a fluir por los pasillos. Algunos se preguntaban si esto solo se trataba de adaptarse a los tiempos modernos, o si algo mucho más grande estaba sucediendo. ¿Era este el comienzo de un nuevo capítulo para la familia real, o el inicio de una transformación que cambiaría la corona para siempre? Los rumores comenzaron a circular por el palacio como una tormenta silenciosa. Muchos creían que el rey Carlos, ya luchando con su salud, se estaba preparando para dar un paso atrás mucho antes de lo que cualquiera había supuesto. Los susurros sugerían que no solo estaba alabando a Catalina por amor o respeto, estaba preparándola a ella y a William para tomar el control antes de lo que el mundo esperaba. Se decía que cada movimiento, cada palabra, cada decisión había sido parte de un plan cuidadoso, uno destinado a llevar al reino hacia una nueva era sin caos ni miedo. Dentro del palacio, todo estaba cubierto por el silencio. Los documentos estaban sellados detrás de puertas cerradas, guardados como tesoros demasiado valiosos para revelar. Solo unos pocos ayudantes confiables sabían lo que estaba sucediendo detrás de los muros dorados. En la quietud de la noche, los pasos silenciosos resonaban en los largos pasillos mientras cartas importantes se llevaban a oficinas privadas. Algunos decían que ya había discursos escritos, esperando el momento adecuado para ser leídos. Otros susurraban que las reuniones entre Carlos, William y Catalina se volvían más largas, sus charlas llenas de urgencia y preocupaciones no expresadas. Pero esto era más que una historia sobre una corona y poder. Se trataba de mantener todo unido cuando estaba al borde de desmoronarse. La familia no solo respondía a la enfermedad de Catalina, estaba reformando el futuro alrededor de su fuerza y espíritu. Ella se había convertido en el hilo que mantenía todo unido. Sin ella, la familia real parecía frágil, incompleta. Cuando la noticia de las palabras emocionales del rey llegó al público, la reacción fue inmediata y poderosa. La gente comenzó a reunirse frente a los palacios reales, con el rostro marcado por la tristeza y la incredulidad. Algunos lloraban abiertamente mientras otros permanecían en silencio, luchando por entender lo que estaba sucediendo. A lo largo del Reino Unido, y más allá, la misma pregunta resonaba de una voz a otra. ¿Había Catalina dado demasiado de sí misma para proteger la corona que servía? Lo que comenzó como una noticia real, rápidamente se convirtió en algo mucho más personal. La gente ya no hablaba de títulos o tradiciones, hablaban de Catalina como si fuera parte de su propia familia. Una mujer que llevaba la gracia a través del dolor, que sonreía incluso cuando estaba cansada, que amaba a sus hijos y a su gente con todo su corazón. Al caer la noche, las calles de Londres brillaban suavemente con la luz de las velas. Frente al Palacio de Kensington, cientos de personas permanecían unidas, sus velas titilando en el aire fresco de la tarde. Algunos colocaban flores en el suelo, otros dejaban fotos de Catalina riendo con sus hijos. En Edimburgo, Cardiff y Belfast, la misma luz se extendió, pequeñas llamas brillando por la princesa, quien se había convertido en un símbolo de fortaleza y compasión. Extraños se tomaban de las manos, susurraban oraciones y lloraban en silencio juntos. En ese momento, la monarquía ya no se sentía distante ni intocable. Se sentía humana, se sentía como una familia herida, frágil, unida por el amor de una mujer que lo dio todo para mantener viva la esperanza.